Seguimos aquí en el living y casi como todos los lunes recibimos a Alvarito Carva. Como lunes por medio, 17 Como grados lunes por también medio. dice la pantalla. Sí, 17 grados dice la pantalla. Ya que estamos. ¿Te viene bien el fresco? ¿Te gusta o no? ¿Sos del calor? No entro en esa dicotomía team verano, team invierno. Prefiero evitar el frío extremo. Para mí el frío lo único que tiene de lindo son las comidas de olla y la estufa. Y el verano extremo, el calor extremo también me parece pesado, ¿viste? Andás como cosas. Entonces soy de las estaciones Soy de lo que me intermedias. deja cómodo en el momento que estoy cómodo. Ya está. No querés entrar, estoy pero en te hago contra entrar de la igual. dicotomía, ¿cómo llamarla? A ver, Sí, de la sí, temperatura de térmica. los equipos, sí. Del Sí. equipo del verano al equipo del Estoy en contra de Nubel también, del ya que invierno. estamos. Sí, sí, y de la lluvia, ¿no? También, De todo, de la de lluvia todo. y el estado templado. En fin, Alberto, hoy venimos con un libro muy interesante por Sí. varios aspectos, ¿no? Sí, es de esos libros que son para pensar. Es un ensayo Eso. en realidad. ¿Quién se lo muestro? Ahí. Guille, te muestro para allá. Porque es un ensayo que lo escribió Roberto Echavarren en 1997. Ganó Sí. el premio del MEC de aquel año en la categoría de ensayo. Se llama Arte Andrógino, Estilo versus Moda. Su nombre original en aquella primera edición era además Estilo versus Moda en un siglo corto. Sí. Hace una serie de planteos muy interesantes. Primero, los ensayos, que pueden sonar una cosa muy pesada y demás, pueden ser cosas muy cercanas a la vida cotidiana y tiene algo muy rico que es que nos ayudan a pensar, nos acompañan pensando, ¿no? A mí me parece que este ensayo tiene una particular virtud. Yo no lo conocía, lo estuve leyendo en estos días. Anticipa algo que está sucediendo ahora, unos 25 años antes. ¿Qué es lo que plantea Echavarren? Bueno, empieza planteando esto del arte andrógino, porque él empieza a ver en aquella época, recuerdo nuevamente, mediados de los 90, fines de los 90, cómo ciertos límites, identidades de género, se van empezando a desdibujar y se está empezando a dar un reacomodo en aquel momento. Decime si no es lo que se está viendo hoy, ¿no? Él empieza diciendo, bueno, hay cuestiones que se han roto. Por ejemplo, la idea esa tan fuerte impuesta por la religión del matrimonio, del casamiento como algo obligatorio, impuesta por la religión y por los estados en algunos casos también, ¿no? Claro, Eso se empieza a desarmar. Bueno, en Uruguay sucedió mucho tiempo antes, pero otros países empiezan a permitir el divorcio. Argentina creo que es en la década del 80 recién que lo permite. Pero entonces se empieza a desarmar los roles tradicionales también. La mujer empieza a ganar espacios, empieza a salir a la calle, empieza a trabajar, empieza a patear. A modificarse la estructura que estaba de todo. Inmersa, digamos así, en la sociedad. Totalmente, ahí está. Entonces, al romperse eso, se empiezan a dar una serie de corrimientos, se lo va planteando Echavarren, donde la identidad de género también entra en juego. No necesariamente el varón tiene que ser un superhombre ni la mujer una supermadre, por ejemplo. ¿no? Una superama de casa. Claro, y el varón empieza a poder tener sentimientos, emociones, empieza a poder llorar, empiezan a surgir las tribus urbanas, están los emos. En los emos hay muchos varones que... capaz que ya incluso está de modelo del emo, pero era esa cuestión del emo por lo emocional, por lo emotivo, eran personas que sufrían mucho y demás, porque bueno, no encontraban cómo canalizar su sensibilidad o sus emociones en aquel momento. Echavarren, cuando hace todo este repaso y todo este razonamiento, empieza por ejemplo con algunos datos históricos que le hacen a los lugares que debía tener el varón y la mujer. Y lo hace a través de, bueno, estamos hablando de género, lo hace a través del sexo. Y entonces cuenta una historia de la época de la Revolución Rusa, 1917, que se plantea la idea en aquel momento de que el sexo era como tomar un vaso de agua. En el momento que tenías deseo o tenías la necesidad de tomar agua, se concretaba. Tomabas agua, tenías sexo. Después el vaso quedaba vacío ahí, la pareja de turno quedaba allí y cada uno seguía por su camino. Un poco después de eso sí empieza a surgir quienes cuestionan y dicen, no, bueno, tiene que haber algo más. Que es un poco también correr esos límites, ¿no? Porque históricamente también lo sexual se asociaba a el varón y sus demandas y la mujer como sujeto pasivo de la relación. Como alguien que tiene que estar cuando el hombre lo desea. Claro, y tenía que simplemente dedicarse a satisfacer la voluntad de él, ¿no? Sigue habiendo hasta el día de hoy, por ejemplo, ablaciones, porque la mujer no tiene derecho todavía en algunos países al placer físico. O sea que imaginemos todo el resto. Pero todo esto lo va desmoronando con muchísima más inteligencia de lo que lo voy contando yo acá. Y empieza a citar autores. Entonces, no sé, bueno, cita textos de Balzac, cita a Lewis Carroll y cómo, parece que Lewis Carroll yo no tenía esta historia, el que escribió Alicia en el País de las Maravillas, se juntaba con niñas en su casa a tomar el té y a ver los efectos que provocaba el té en las niñas, unos tés bastante fuertes, menciona él. Pero ¿por dónde viene esto? Por algunos otros razonamientos. Él cita esto de Lewis Carroll hablando de Juan Carlos Onetti.
Onetti, uno de los más grandes escritores uruguayos de la historia, uno de los que ganó el premio Cervantes en 1980, lo ganó, tiene una gran novela fundacional que es El Pozo. Y en El Pozo uno de sus personajes dice algo así como que la inteligencia de la mujer se desarrolla. He leído en algún lugar que la inteligencia de la mujer se desarrolla hasta los 20 o 25 años. Eso no me interesa, dice el personaje. Lo que me interesa es algo así como que el espíritu de la mujer muere a esa edad. Y él lo dice como parte de esa uniformización, discúlpeme la palabra inventada. Pero eso, con eso uniforme que sucedía, ¿no? Con eso uniforme que sucedía, pero lo que él dice es que en la obra de Onetti se empieza a ver esta cuestión de roles y cómo hay algo, él sitúa esto como algo andrógino o como una búsqueda de algo andrógino, porque se decía que a los personajes de Onetti le gustaban las mujeres muy jóvenes, digamos en este caso menores de 25 años, ¿no? Exacto. Y entonces eso lo asocia a una época en la que hay una indefinición, esto es, la mujer todavía no está definida como voy a ser madre y patatín y patatán, que eran los cánones de la época, y entonces lo asocia eso a algo andrógino. Pero cita a los autores, perdón, cita a los autores como reforzando esta teoría o esta opinión que tenía formada, ¿no? Claro. No interpelándolos. No, exhibiendo, si se quiere, en el caso de Onetti, como tratando de mostrar en la obra cómo encuentra líneas que condicen con la interpretación que está dando. Dice, bueno, yo veo esto sobre el lugar y cómo se fue borroneando, y lo encuentro en la obra de Onetti y lo ejemplifica de esta manera. Él lo mismo va haciendo con otros autores. A mí me parece, bueno, eso, un acercamiento interesantísimo, sobre todo porque es para ver cómo alguien hace 25 años pensó cosas que están sucediendo, que estamos viendo al día de hoy. Claro. Cuando se pregunta, por ejemplo, a muchas personas remarcan que se plantean o se definen a partir de su propia percepción. Claro. Y eso da tanto para la caricatura como para el refuerzo de determinadas cosas. Es muy interesante. Y por eso digo, los ensayos tienen eso, te empujan a pensar y está buenazo. Sí, y al mismo tiempo esto que plantea el título del libro, ¿no? El estilo versus moda y lo que tiene que ver el estilo con lo individual y la moda con lo general, ¿no? Y cómo la sociedad, por algún lado, tiene revoluciones internas que van llevando hasta revoluciones, hasta el propio estilo, a lo que uno es individualmente o lo que puede llegar a generar un cambio a nivel personal. Yo me acordaba, pensaba mientras lo leía, no sé si has leído a Hermann Hesse, pero Hermann Hesse tiene una trilogía que empieza con Demian, después Siddhartha y después el lobo estepario. Uno viene a ser como la infancia, la adolescencia y la adultez. Dicen quienes lo analizan como una trilogía. En el del medio, en el de la adolescencia, al personaje un día le dicen que evite masificarse y que mantenga su identidad. Creo que eso condice con lo que está planteando Echavarren, ¿no? En esto de estilo versus moda. Si te masificás y seguís el camino general, bueno, sos parte de una moda, porque estás producido en serie. De la otra manera, dice él, usa una expresión que me gusta mucho, que es, sos un dandy en la multitud. Tenés una identidad propia que te distingue de la masa. Del resto, claro. No, está hiper interesante. Yo creo que sí. Hiper interesante. Además está bueno cómo de a poco, bueno, estábamos hablando del año 97, ¿no? Pero ya había algunos rasgos que se podían percibir de lo que estamos viviendo ahora. Quizás sí un adelantado en ver lo que se iba a desarrollar, porque a veces uno en la vida personal no tiene la capacidad de abstraerse, mirar algo más general y ver o intentar de predecir, no sé si predecir, pero sí ver lo que puede llegar a pasar a futuro. Y bueno, nada, la capacidad y la virtud de esta persona para poder verlo, abstraerse, verlo y decirlo, predecirlo, y uno de nosotros lo podemos apreciar. Saber pensar, ¿no? Claro. A mí me fascina eso. Después podrás estar de acuerdo, ¿no? Pero claro. Ver el ejercicio, o sea, que es un pensamiento sólido, no es un capricho, no es no. Un tipo que piensa, fundamenta una idea, después uno podrá acordar o no, pero es divertidísimo discrepar incluso con quien piensa sólidamente distinto. A mí me parece que es enriquecedor. Totalmente. A las 21 horas hay un programa que se llama Historias Propias. Exacto. Que obviamente conduce Alvarito y que a todos nos tiene prendido a la pantalla de Canal 5, porque la verdad que es una entrevista diferente, más profunda, hablar de anécdotas, la verdad que siempre son muy divertidas y muy interesantes de ver, pero hoy tenemos un personaje de una banda icónica. Sí, hoy está Gustavo Parodi, guitarrista histórico de Los Estómagos, de Buitres. Generó una gran emoción en el piso toda la entrevista con él, hablando de una cantidad de cosas de la época de Los Estómagos. Pero, por ejemplo, yo te digo Buitres, y vos, si te pones a pensar cuáles pueden haber sido las influencias o qué llevó a su guitarrista, que se supone que es el tipo que ha definido el sonido de la banda desde que eran Los Estómagos, a ese tipo de música, vos no te imaginás una cosa que él cuenta hoy,
que lo llevó a él a la música fue el Club del Clan y toda aquella música que se llamaba La Porteñada. Dice que una de las cosas que más lo sacudió fue ir a ver una película de Palito Ortega y Violeta Rivas, ¿no? Entonces, pues, eso es dentro de las cosas que cuenta insólitas. Hay otra que es muy poco sabida. ¿Palito Ortega lo motivó a ir a la música? A dedicarse a la música. Esa película fue una de las cosas que lo acercó a él y lo motivó a dedicarse a la música. No esperás que el tipo que define el sonido buitres vaya por ese lado. Los pibes siempre dicen, no, bueno, está, a ver, yo qué sé, habrá empezado a escuchar punk, ¿no? Pues no, el tipo arrancó por ese lado. Hablamos de por qué, por ejemplo, piensa que muy probablemente no vuelva a ir al Parque Central, siendo un tipo que le gustó muchísimo toda la vida el fútbol, hincha de Nacional, pero él dice, bueno, que ya vio las cosas que tenía para ver y que no cree que le pueda volver a pasar. Una alegría. Y esto viene a cuento de que, no más que por tener o no una alegría, sino porque él dice, bueno, vi las Copas del Mundo, se volvió a ir después de muchos años para ver el clásico con el gol de Suárez. ¿Qué otra cosa pude ir a ver ahí? Dice, ahora va mi hijo y está bien, es adolescente y entonces él lo disfruta desde otro lado. Pero hablamos de, llegamos a eso porque él tiene 3 fotos dentro del estuche de su guitarra. Un dato interesantísimo pasó un amigo suyo. 2 son de exjugadores de fútbol, pero la tercera, que para mí fue la más sorprendente, es de Sofía Loren, ícono del cine italiano, comiendo tallarines. Comiendo un plato de tallarines, me pareció buenísimo que tenga esa foto. Cuenta de la primera salida que tiene con su esposa, después de haberse casado. En realidad, bueno, se conocían de adolescencia, fueron novios, se casaron. Después de casarse, él ya había pasado la época de los estómagos, creo, estaba empezando la época de buitres. Él le dice, Isabel, vení, vamos, tocamos el sábado no sé dónde, en un lugar del interior, no me acuerdo ahora, no sé si no era en Santa Lucía, que contó, y la invita a ella, como su flamante esposa, a que lo acompañe. Dice que terminó una bataola ese toque, tremendo, y que mientras todo el mundo se estaba agarrando roscazos, él estaba con su mujer, conversando y tomando algo, lejos de todo. Para disfrutar del concierto, ¿verdad? Total. Hablamos de la evolución de la ciudad de Pando, de la desaparición del bar al que iba en aquellas épocas de adolescentes, llamado el Bar Tiki, de cuánto hace que no se juntan los buitres todos juntos como se juntaban cuando eran adolescentes, de decir, vos, mira el disco que tengo, vamos a escuchar esto, cuánto hace que no se juntan a escuchar algo juntos y qué se pierde al no poder estar haciendo esos intercambios. ¿No? Sí, y le hice una pregunta muy atrevida, pero como es un comentario que circula generalmente, se lo tiré y lo responde muy bien. Lo debes haber escuchado, que muchas veces se dice, bueno, una de las bandas más grandes del rock nacional es Buitres. ¿Qué quiere decir de nosotros como público o del rock nacional que una de las bandas más importantes del país y que atraviesa más generaciones sea la banda de un pediatra de 60 años? Claro. Por su vocalista Gabriel Pelufo, ¿no? Y de eso también hablamos, o sea que estuvo precioso, súper generoso para entregarse a la charla, Gustavo. Que eso también es interesante, ¿no? Claro. De una banda de rock and roll, bueno, de 2 bandas de rock and roll icónicas, que hay mucha historia atrás y que a veces es difícil que el entrevistado, sobre todo relacionado a no sé si es una cuestión personal mía, pero al rock and roll, ¿no? Con ya una trayectoria, que se abra, que se preste para la conversa, la verdad que es interesante. Sí, yo creo que cambia mucho según el entrevistado de turno, la disposición que trae. En el caso de yo me encontré, yo había hablado muy pocas veces con Parodi, alguna incluso cuando él todavía tenía pelo y un poco largo, o sea que hace tiempo, pero sin embargo me encontré con una disposición brutal para mucha generosidad para la charla. Hablamos también de la banda actual que tiene, que se llama Los Chanchos Salvajes, y cómo, claro, el tipo ahora va acompañado de su hijo de Los Toques. De Los Chanchos Salvajes. El hijo lo estás explotando y dice, no, está aprendiendo al lado mío. Entonces el gurí tiene 18, 19 años, Lorenzo, es el que maneja la camioneta. Dice, yo ahora puedo tomarme 2 o 3 cervezas con la gente que va a ver a la banda y quiere conversar conmigo. Te dice. A mí me pareció un tipo de una honestidad brutal, defendiendo incluso los errores arriba del escenario como parte de la honestidad de la propuesta artística. Nada, yo qué sé, a mí me gustó, creo que se nota. Todos invitados, 21 horas, 9 de la noche por la pantalla de Canal 5, Álvaro Carballo. Muchísimas gracias por todos estos minutos, por estas charlas y por estos... Pero cuán amable por recibirme. Contenidos. No, la verdad que para nosotros es siempre un placer.